Muchas gracias al ponente de esta mesa, el doctor Rafael Valencia, por ese marco jurídico que ha esbozado de las confesiones religiosas en el mapa europeo, marco jurídico complejo, como han visto, dinámico, que va evolucionando, lo cual es interesante también desde el punto de vista de las posibilidades que ofrece en la praxis política. Y algo que yo quisiera rescatar, a lo mejor les sirve a ustedes para el debate o a lo mejor nos da algunos elementos. Había unas palabras de Monseñor Marcelo que ha mencionado esta mañana con relación a cuando se reúnen con los representantes del mundo islámico, las dificultades que ellos tienen para entender la secularidad, cómo el Islam tiene ese rechazo frente a todo lo que signifique secularidad. El doctor Valencia ha mencionado también el tema de el debate que hay en el ámbito académico, básicamente, y que desborda muchas veces ese ámbito, entre el concepto de secularidad, laicidad, o laicidad, son dos términos equivalentes, y laicismo. Esa diferenciación conceptual que realizamos los expertos a fin de poder diferenciar esferas. Bien, yo quisiera hablar y romper una lanza a favor de la secularidad. La secularidad no es un cáncer de Occidente. La secularidad, básicamente, en sus fundamentos jurídicos, implica separación de las esferas religiosa y laica, civil, y significa neutralidad por parte del Estado. Son dos bases de las democracias occidentales y del Estado de Derecho. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es lo que significa en esencia la secularidad. Otra cosa es los desarrollos que se han tenido con respecto a la posición del Estado. Estados que han ido buscando posiciones y manifestaciones que se denominan laicistas o laicismo, que el profesor Valencia ha tratado de explicar dentro de esta visión global y que evidentemente conducen a una confrontación. Las posiciones laicistas extremas conducen a una confrontación con los intereses que el ciudadano, por formar parte de un Estado de Derecho, tiene con respecto a su creencia y su conciencia, la libertad de creencia y de conciencia. Por lo tanto, yo les invito a reflexionar sobre estos temas y doy la palabra a aquellos que quieran intervenir. Vamos a ver si hay alguna pregunta interesante. Me ha tocado ver a ver. Ahí tienes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la intervención. No es tanto una pregunta como una reflexión y le pido al ponente que me ayude a hacerla porque quizá la haga de manera incompleta. Vamos a ver, el mundo, yo creo que el juego se llama Islam igual malo, punto seguido, defiéndanse. Vamos a ver, cuando decimos que el Islam no replica exactamente el modelo laico o secular que nosotros queremos, y buscamos que ellos se asemejen sus instituciones a las nuestras desde ese punto de vista y que las hagan más laicas, quizá no deberíamos olvidar lo que el profesor nos ha contado hoy, en el sentido de que todavía en la Europa de nuestros días hay instituciones en ciertos países que están imbuidas de ese carácter religioso, histórico, quizá más simbólico que otra cosa, pero todavía conectados con ciertas religiones, ¿no? Esa es nuestra historia hasta hace muy poco, lo sigue siendo en la actualidad, ya digo, quizá de una manera más simbólica que real, pero todavía arrastramos esa forma de ver las cosas y no termina de haber una desconexión quizá definitiva entre el ámbito más político y el ámbito religioso. Yo creo que nuestra aproximación al mundo islámico, en general a las instituciones, que son instituciones muy arraigadas en el tiempo, durante siglos, y que forman parte de una tradición sobre la que podemos discutir, pero que son instituciones genuinas, auténticas, propias, ¿no? del mundo islámico. Quizá tiene que ser un poco más empática, ¿no? Nos tenemos que poner más en ese lugar y pensar que podemos aspirar, con todo el respeto, ¿no? pero podemos aspirar
a un cambio de modelo en el mundo musulmán, en el mundo islámico, sin necesidad de que esas instituciones se desconecten definitivamente de la religión, ¿no? Según en qué ámbitos, ¿no? Pues, habrá que verlo, ¿no? Pero esa separación que nosotros buscamos ya vemos que no es del todo cierta en nuestros propios estados, en nuestros propios sistemas, y a lo mejor estamos pidiendo a otros que vayan por un camino que quizá nosotros mismos no hemos recorrido del todo. Totalmente de acuerdo, señor embajador. Además, precisamente venía apuntando al hilo de lo que me estaba comentando, quizás en la falta de aprecio, quizás de las instituciones de la sociedad occidental, y creo que se nos olvida una cosa. El Corán es del siglo VII y las últimas interpretaciones islámicas se acaban en el siglo IX. Eso significa que el musulmán de hoy, que el inmigrante de hoy, porque aquí en España, aquí en Extremadura, muy muy cerca de aquí, tenemos una población inmigrante bastante importante, musulmana. El musulmán de hoy se adapta a un libro del siglo VII con unas interpretaciones del siglo IX, y eso hace muy muy difícil una correcta o una pacífica integración en la sociedad actual, con la inevitable diferencia que eso conlleva, ¿no? O sea, es muy muy difícil a veces coordinar o hacer coincidir efectivamente esa normativa religiosa, porque al final el derecho islámico viene de donde viene. O sea, es muy difícil hacerlo coincidir o unirlo al devenir del día a día del musulmán actual. Y un ejemplo muy, para mí, clarividente, es la mujer. La mujer musulmana es la que queda en casa, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que puede o no reñir o no reñir a los hijos, el hombre es el pater, es de alguna manera, y con lo cual, totalmente de acuerdo con usted. O sea, quizás el problema es saber que son personas que tienen unas características, unas circunstancias que a veces les hacen muy, muy difícil integrarse en la sociedad actual, ¿no? O en los tiempos que tenemos, ¿no? O sea, eso es... Y de hecho, una buena prueba fue el Consejo de Europa, cuando empieza a prohibirse o se empieza a querer prohibir el velo integral, el famoso burka, ¿no? Es cierto, bueno, que inevitablemente plantea cuestiones de inseguridad o de problemas de defensa. El Consejo de Europa dice, bueno, efectivamente, una resolución en el año 2010, efectivamente, nos plantea problemas. Ahora bien, ¿qué pasa con la mujer musulmana que lleva el burka porque cree o porque lo siente o por motivos religiosos? ¿Qué pasa con esa mujer? Esa mujer quedará en casa porque la sociedad no la va a aceptar con el burka. Eso significa que integración cero. Y con eso yo no estoy aquí defendiendo el burka, le quiero decir, pero estoy hablando de que efectivamente el colectivo musulmán plantea unas peculiaridades, unas características que a veces efectivamente hacen difícil su integración en la sociedad que vivimos. Muchas gracias. Ahí pedías dos palabras, en el fondo y Esteban Ibarra, por favor. Hola, gracias. Sí. Gracias, profesor Valencia, por esa exposición tan buena sobre la situación de la diversidad religiosa en Europa. Y quisiera hacer una reflexión más en el sentido de la que ha hecho el primer ponente. Cómo es curioso de que a veces nos sentimos un poco el ombligo del mundo, nuestra cultura europea occidental, y nos encontramos con una diversidad importante. Una diversidad que, bueno, habría que plantearse cuál es el objeto último, si caminamos a una unicidad o caminamos al respeto de la diferencia evidente, ¿no? Retomar otra vez la importancia de lo que es el conocimiento de las otras culturas, y en este sentido de la cultura islámica, ¿no? Porque evidentemente son dos concepciones del mundo totalmente diferentes, y a veces el intentar interpretarlas pues
nos puede llevar a situaciones un tanto paradójicas. Es muy difícil, lo entiendo así, pero Europa, ya centrándonos en nuestro territorio, deberíamos caminar por una Carta Europea que reconozca una unicidad o más o menos una equidad en todo esto, o Europa tiene que tender a respetar las diversidades específicas. La pregunta del millón. Ahora, yo creo que es difícil pensar hoy en día, cuando tenemos un Convenio de Roma que habla de libertad religiosa, cuando tenemos pactos, cuando tenemos una Carta de Derechos Fundamentales que habla de libertades y que habla de no discriminaciones, o sea, creo que es difícil hablar de unidad, o de unicidad, perdón, quiero decir. Además, yo creo que la diversidad social, cultural y, por supuesto, religiosa yo siempre he pensado que es algo que lo que hace es avanzar una sociedad, ¿no? O sea, esto también es cierto que no puede ser una barra libre. Quiero decir que no todo vale. Porque es cierto que hay confesiones, como por ejemplo, o hay grupos religiosos como las comunidades islámicas o como algunos otros, que plantean algunas cuestiones que no siempre están en el margen de la ley o no siempre respetan cuestiones como, por ejemplo, el orden público, que en Europa viene siendo el límite que se marca a las prácticas, por ejemplo, religiosas, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la mutilación genital. Es una cuestión que efectivamente erróneamente se practica con motivos religiosos, pero por supuesto es algo que lo hace es vulnerar la integridad física. Eso hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo. Pero todo lo que comporte riqueza y va a nutrir una cultura como la europea, ¿por qué no? Yo soy precisamente siempre he sido un fan de la interculturalidad, sobre todo, que no es lo mismo que la multiculturalidad. Pero cuando hablamos de multiculturalidad hablamos de diferentes comunidades, diferentes formas de entender la sociedad, la cultura o la religión que coexisten, ¿vale? Pero no se trata de coexistir, se trata de que las personas se relacionen, de que interactúen. O sea, no me valen los barrios de los argelinos, los de los franceses y los de los marroquíes. O sea, no me valen. Me vale que las personas interactúen. O sea, mi idea es caminar más a la protección de la diversidad que a la unicidad. Pero eso es una opinión. Esteban Ibarra, por favor. Me quedo con tu última parte. Luego hay otras expresiones que me han chocado mucho, porque has generalizado. Por ejemplo, la de la ablación de clítoris. No es propia del Islam. Hay musulmanes que la practican y hay cristianos que la practican. Entonces, es responsabilidad de quien la practica. Y por lo tanto, esas son conductas punibles. Luego, el tema son de difícil integración. Yo tengo muchos amigos musulmanes que están súper integrados. Y en cuanto a la religión en sí, es una religión, como todas las religiones, que tiene una dinámica evolutiva y una dinámica cultural, también evolutiva. Por ejemplo, cuando voy a un instituto, como en el de mi barrio, pues hay niñas musulmanas, no llevan velo. Hay otras niñas musulmanas que llevan velo. El tema de la igualdad de la mujer. Hay un proceso, por ejemplo, que yo conozca, me parece que se han producido en España 4 congresos de feminismo islámico. ¿Qué le dicen las organizaciones de mujeres a las feministas españolas? Pues que les dejen vivir su propio proceso autónomo, de abajo arriba, de dentro a fuera. Porque el problema que tiene también Occidente, sin estar de acuerdo en la matización que habías hecho antes, pero sé por dónde ibas y yo lo comparto, es que es muy impositivo culturalmente. Entonces hay que permitir los procesos, y más con los tiempos que has mencionado, el siglo VII, el siglo IX, bueno, hay que darles tiempo. Y luego el mestizaje hace virguerías. En serio, sí, pero muchas virguerías, porque
Yo he visto y conozco parejas de una religión y de otra viviendo juntos. Entonces, fíjate si se integran, que viven juntos y tienen hijos juntos. Es decir, que cuidado con expresiones que, aunque no se quiera plantear así tan taxativamente, nos puede llevar a alimentar un rechazo, que es lo que venimos a definir como islamofobia. Cuidadín. Es decir, el Islam no puede evolucionar, sí puede evolucionar, como todo. No puede evolucionar, sí puede evolucionar. Bueno, lo dejamos ahí. Muy rápidamente, creo que me he debido explicar mal cuando hablo de la mutilación genital. O sea, es cierto que lo he comentado después de hablar del Islam, pero no necesariamente, o sea, no va unido al Islam. O sea, en ese sentido me disculpo ante el foro, es decir, que efectivamente no es así. Sobre todo fundamentalmente procede de tribus africanas y subsaharianas, y o sea que no, pero en fin. Y la cuestión de la difícil integración, puede ser, quizás es una expresión muy dura, pero bueno, no creo que sean personas que no se puedan integrar. Por ejemplo, el velo. Hay muchas que no llevan velo, pero es que yo prefiero que lleven el velo. Yo prefiero que lo lleven porque es un elemento suyo de identidad. O sea, y es que a mí no me plantea ningún problema en mi clase un velo. Claro. Pero la que quiera llevarlo, quiero decir. O sea, antes en la facultad explicábamos esto como una cosa del velo. Pero es que ahora ya no lo tengo que explicar de otra manera porque la del velo la tengo sentada en primera fila. Claro. Claro. O sea, y los compañeros lo asumen y la ven y no hay ningún problema. Yo en ese sentido no tengo ningún... Y con el tema de las mujeres igual. O sea, es que recuerdo a un encuentro que fuimos con mediadores interculturales aquí en de Cáceres, y bueno, que comentábamos los derechos de la mujer. Pues la mujer es importante que conozca el idioma, que es fundamental, porque solo si conoce el idioma va a salir fuera, va a ir al supermercado. Y bueno, y el problema que nos planteaban los mediadores interculturales era ese. Dices, es que las mujeres te dicen que no, que el que hace eso es el marido, que el que reña a los chavales por no estudiar es el marido, que sí, que efectivamente todo eso, y sobre todo en España, está empezando a evolucionar y a cambiar, pero que también tenemos un caballo de batalla importante, sobre todo a través de los mediadores interculturales, que son quienes efectivamente pueden llegar. Yo creo que vosotros también podéis hacer una labor. Igual, es lo mismo, es lo mismo. Me refiero que las sociedades son evolutivas. Y, por ejemplo, yo ese comentario lo escucho hacia los gitanos, que si sacan a las niñas a los 12 años, bueno, etcétera. Yeah. Pero, por ejemplo, el tejido asociativo gitano ha jugado un papel muy importante en la propia evolución. En fin, si la cuestión es, apostando por la interculturalidad como apuestas, la interculturalidad es dinámica. Sí. Y como es dinámica, es evolutiva. Entonces, lo que hay que trabajar es con un horizonte, que es que asuman, que es, por ejemplo, yo cuando voy a las comunidades islámicas, la prédica, si se puede decir así, que planteo sistemáticamente es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ese es el horizonte y eso es lo que hay que interiorizar en todos los colectivos. Pero sí apuesto a una convivencia integradora en una Europa donde hay, por ejemplo, en España hay 1,5 millones de musulmanes. Se tienen que integrar. Si no apostamos por la integración intercultural, fijémonos en la cantidad de problemas que podrían plantearse. Estamos teniendo problemas aquí. Somos muy críticos con eso. Aquí en esta zona hay más de 3.000 chicos escolarizados pidiendo un profesor. Sí. Más de 3.000. Y la Junta de Extremadura lleva años sin dárselo, quiero decir, que es un problema de categorización, de que es un ministro de culto, en fin, pero al final la enseñanza no se está impartiendo, que es lo verdaderamente importante. Por favor, Ana Vega. Solo conectando, y todavía querría compartir un matiz con vosotros. Se ha hablado de secularización del derecho, por ejemplo, como una conquista real, ¿no?, del principio de separación poder político que ha marcado la cultura de Occidente. Mi preocupación, y cobra actualidad con la portada del País hoy mismo, es distinguir entre asumir esa separación, esa secularización del derecho y distinguirla de un, no sé cómo llamarlo, proyecto de ingeniería social
que no asume la neutralidad, sino que quiere neutralizar el espacio público. Y voy concretamente a un modelo, por ejemplo, de laicidad que, curiosamente, ahora los políticos, algún sector político quiere colocarnos como el francés, que para mí es la antítesis de un modelo de gestión de la diversidad cultural. No estoy haciendo ninguna campaña política, sino qué modelo de gestión realmente queremos que rehuya de un espacio público donde la visibilización, la convivencia de esa diversidad se asuma como un hecho, que no se busque una neutralidad que elimine esa diversidad del espacio público. Y en ese sentido yo creo que este es el reto actual. No creo que la neutralización del espacio público pase, como hemos tenido casi anécdotas, de eliminar de nuestros escudos universitarios, de nuestras... todo aquello que dice lo que somos, de dónde venimos. Con sentencia del Tribunal Constitucional incluida, sí. Como por ejemplo la de Valencia. O sea, que es de loco, ¿no? Nada que añadir, totalmente de acuerdo con la profesora Navega, o sea, en ese sentido. O sea, no creo que el reconocimiento de la diversidad pueda pasar efectivamente por la prohibición o por eliminar, ¿no?, cuestiones. Lo he dicho antes claramente en Francia, o sea, no me escondo nada con eso. Estoy totalmente de acuerdo y la línea que ha venido planteando. Sí, yo quisiera dar las gracias a todos los participantes y decir algo a favor de esa invitación que nos hacía Ibarra a propósito de cómo adaptarnos y cómo integrar mejor al musulmán. El Eurobarómetro del 1 de octubre nos está diciendo lo siguiente, que los musulmanes sufren los niveles más bajos en Europa de aceptación social. Fíjense en la escala. Solo el 61% de los encuestados afirma que estaría a gusto trabajando con un colega musulmán. Fíjense ustedes, o sea, ustedes pónganlo a su escala. Y tan solo el 43% aceptaría sin reserva que sus hijos adultos tuvieran una relación de pareja con un musulmán. Mestizaje. Por ahí empezamos. Muchas gracias y buena comida.